quieren ver, para que vean desde el principio. Y ya aparece aquí, pues, lo que estuvimos haciendo ese día, ¿no? Por si alguien quiere de repente tener recuerdos de sus compañeros, va a estar en YouTube. Hasta que por ahí se me acaba el espacio y lo borre, ¿no? Y si quieren entrar a ver las diapositivas para pues verlas mejor, aquí donde dice material de estudio puse algo que dice material de sesión, solo que aquí los va a llevar al Classroom, porque pues en la plataforma de la Piaget no se puede subir información porque se satura, también se colapsa. Entonces aquí ustedes van a tener que dar un código, un acceso que ahí viene también en la plataforma de Piaget. Le van a dar por aquí donde dice únete a tu clase, le van a poner aquí clases, le van a picar aquí donde dice el más, por si no lo han usado, le van a poner unirse a clase y van a copiar el dato que dice de la plataforma, ¿sí? De la Piaget. Por acá dice el dato, a ver, déjame ver. Por aquí en material de sesión, por ahí viene la descripción, yo creo que no está ahí, pero bueno, si no ahorita al ratito lo pongo en la descripción porque creo que no, aquí no la mostró como debe de ser. Pero bueno, le dan aquí unirse a clases, clase, y el código que les ponga por ahí, ese lo agregan cuando le dan aquí en clases, en más, unirse a clase, y con ese código ya van a poder entrar aquí, ¿sí? Al ratito, en el descanso de 20 minutos lo subo. ¿Sale? Bueno, voy a cerrar esto. Y ahora sí vamos a empezar. Bueno, ahora sí. Hoy vamos a empezar a ver lo que son los materiales aislantes, ¿sí? Ya estuvimos viendo un poco cómo se comporta los electrones, los átomos, por ahí veíamos que de repente para que pudiéramos pues tener el flujo de corriente eléctrica necesitábamos ciertos materiales que en su última capa de valencia tuvieran uno o hasta dos electrones en el caso de semiconductores, los cuales pues al estar libres o digamos que como están en la última capa son poco atraídos por el centro, pues pueden ser entre comillas fácilmente excitados y disparados de átomo en átomo, ¿no? Creando una corriente eléctrica. Bueno, ahorita vamos a ver lo que son los materiales aislantes. Les voy a ir platicando aquí, comentamos y de hecho después de esto vamos a hacer unos ejercicios por ahí. Bueno, tipos de materiales. En el ambiente eléctrico se conoce diferentes tipos de materiales que son empleados para poder transportar, controlar y aislar la energía eléctrica para emplearlas en distintas formas. Esas son las más comunes: los materiales conductores, los aislantes, semiconductores y hoy en día pues los superconductores. De hecho ahí está con un asterisco porque pues, nosotros casi no lo utilizamos ya que somos una potencia del tercer mundo, pero bueno, las grandes potencias sí ya utilizan estos materiales, ¿no? Los superconductores son aquellos que al ser enfriados dejan de ejercer resistencia al paso de la corriente eléctrica, lo que dicho de otra manera implica que tienen capacidad de adquirir corriente eléctrica incluso sin resistencia. Bueno, ahorita que hablamos de los conductores vamos a ver eso, porque también los conductores tienen cierta resistencia. Bueno, los materiales aislantes son aquellos que tienen una amplia resistencia al paso de corriente eléctrica. Los aislantes en particular se caracterizan por tener de entre 5 y 7 electrones de valencia en su última órbita.
Los semiconductores se caracterizan por tener entre 4 electrones de valencia en su última órbita, y en el caso de los conductores, los átomos tienden a perder electrones de valencia, convirtiéndose en electrones libres que quedan, valga la redundancia, en libertad de circular por el material. Mientras que el conductor nada más tiene uno, el aislante tiene entre 5 y 7. Se supone que nada más pueden admitir hasta 8 electrones en su última capa de valencia. Así que los aislantes tienden a capturar ese último electrón que anda por ahí tratando de excitar a todos, lo captura y no lo deja liberar. Y una vez que está capturado, ese átomo no va a liberar electrones hacia otro, ¿no? Entonces ahí empieza a, pues, oponerse completamente al flujo de la corriente eléctrica, ¿sí? Bueno, los semiconductores, bueno, ya lo hablaremos más adelante para no ir haciendo tantas bolas. Los cuerpos aislantes son, los cuerpos aislantes son aquellos que no permiten el paso e intercambio de electrones periféricos, siendo sus átomos normalmente estables, por lo tanto no dejan pasar la corriente eléctrica a través de ellos. Les decía, en su última órbita, pues en lugar de tener ese electrón que podía saltar entre átomo y átomo, ¿sí? ya que era excitado y pues era atraído, o más bien no era muy atraído hacia el centro del átomo. Bueno, en este caso los materiales aislantes, ese átomo que anda perdido lo incluyen en su última capa, lo aprisionan y no permite la conducción. Dice, los materiales aislantes, los átomos tienden a no perder electrones, incluso tienden a ganar electrones para completar 8 en su último nivel de la capa de valencia. Por lo tanto, en un material aislante hay una importante oposición a la circulación de electrones, lo que estábamos hablando hace ratito, debido a que los electrones libres existen en el entorno próximo y tienden a ser atrapados por el átomo, lo que impide su circulación por el material. Los aislantes son capaces de conducir muy poca electricidad. De hecho, en sí el aislante se opone y en teoría no permite el flujo de la electricidad, pero hay algunas cantidades de corriente de energía que pudieran romper la resistencia de ese material, ¿sí? Presentando una resistencia al paso de la corriente de hasta 2.5 por 10 a la 24 veces mayor que la resistencia de los buenos conductores. Les decía, al final cualquier conductor también tiende a comportarse como un material con cierta resistencia al paso de la energía. No es completamente conductor, ¿sí? De acuerdo a la distancia, al diámetro, pues va oponiéndose al diámetro del material, ¿no? Por ejemplo, de los cables. Va oponiéndose un poco a la resistencia, al flujo de la corriente eléctrica a través de él. De hecho, bueno, muchos de ustedes que ya trabajan por ahí, habrán visto que de repente necesitan cables de diferentes calibres para diferentes tipos de máquinas que pues tienen diferente consumo, ¿no? Mientras el consumo es menor, el cable es más delgadito, ¿no? Mientras el consumo es mayor, el cable tiende a ser más grueso. ¿Por qué? Porque precisamente incluso el cobre, incluso el oro, pues tienden a oponerse un poco al flujo de los electrones. Pero bueno, ya lo veríamos un poquito más adelante. Los átomos de los elementos aislantes poseen entre 5 y 7 electrones fuertemente ligados a su última órbita, lo que les impide cederlos, lo que hablábamos, ¿no? Eso esta característica los convierte en malos conductores de electricidad o no la conducen en absoluto, ¿sí? Algunos de los materiales aislantes son, pues, madera, cerámicas de óxidos, vidrio, teflón, caucho, plástico, papel, cartón, son de los más empleados. De hecho, ustedes podrán ver por ahí de repente
en muchos materiales, en muchos pues circuitos que es empleado precisamente este tipo de materiales, ¿no? Ya en la electrónica, sobre todo la cerámica de óxidos, la misma cerámica como tal, el vidrio, teflón y plástico son lo más empleado, ¿no? Aunque puede ser papel y cartón también, pero pues como que para muy pequeñas corrientes. La madera, al estar compuesta por sales, humedad y fibras que no acumulan energía ni calor, resulta de mucha utilidad para las instalaciones de postes eléctricos y trabajos de alta tensión. Asimismo, la madera, al tener propiedades aislantes, es uno de los materiales más utilizados por los técnicos a la hora de realizar trabajos eléctricos que involucren agua. De igual manera contienen cualidades térmicas naturales que contrarrestan las altas y bajas temperaturas. Si es un buen material aislante, cuando tú estás haciendo alguna instalación eléctrica, de hecho por ahí les recomiendan que traigan algo así como una tablita de madera, la pongas y te pongas sobre ella, parada sobre ella, para que impida el flujo de la corriente eléctrica a través de ella, ¿sí? Obviamente que no esté mojada, porque mojada pues también de repente absorbe el agua y pues pasa por el agua la conducción de electricidad, ¿no? Habrán visto, bueno, al principio cuando se hacía la instalación eléctrica, los primeros postes eléctricos eran precisamente de madera. De hecho, aquí en Veracruz de repente van a ver por ahí uno que otro poste todavía de madera, ¿no? Para electricidad. Normalmente los llenan de chapopote, los plantan y los siembran, ¿no? Ahí para ponerle los postes eléctricos. Ahorita prácticamente ya nada más usan los de teléfonos, ese tipo de poste, y se han cambiado por postes de concreto, ¿no? Pero bueno, antes era muy común utilizar este tipo de material como un aislante, ¿no? Bueno, cerámicas de óxidos. Dice, es un agente dieléctrico empleado mayormente en las bujías de los coches, así como también distintas piezas de los aparatos electrónicos. Y bien, ya se pusieron a ladrar los perrillos esos de allá afuera. Eh, Dice, mayormente en las bujías de coches, así como también distintas piezas de los aparatos electrónicos, ya que regula las altas temperaturas de la combustión del aceite y evita el recalentamiento. De hecho, ustedes también podrán ver muchos de estas piezas metidas, como está ahí en la imagen, en pues la distribución de energía eléctrica de Comisión Federal y eso, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es altamente aislante, eh, pues también tiene una dureza, pero no tanta fragilidad, debido a esa, pues no tanta fragilidad, porque en realidad pues sí se puede quebrar, ¿no? Pues es muy empleado para esto, ¿no? Para ponerlo ahí entre las terminales de transformadores, de subestaciones eléctricas, cosas así, ¿no? Eh, También son usados cerámicas y de vidrio, nada más que el problema con lo de los elementos estos de vidrio es que son más frágiles y pueden llegar a quebrarse, ¿no? Pero bueno, estas las sustituyen bastante bien y pueden llegar a ser incluso hasta más económicas. Bueno, les comentaba, está el caso del vidrio. Dice, al tener la capacidad de no absorber humedad, está presente en las instalaciones de cableados de alta tensión. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que para usarse como aislante se debe combinar con aire para obtener mayor retraimiento. De igual forma, hay que tener presentes que es un material frágil a los golpes. Incluso al sol puede quebrarse, pero pues es mejor aislante para este tipo de situaciones. Eh, pues como decíamos hace ratito, son empleados sobre todo para aislar pues lo que es los elementos conductores, sobre todo que tienen alta potencia, alta corriente, alto voltaje, como esto que está aquí, ¿no? Pues al estar las placas de vidrio, al no ser conductoras, pues
la corriente no puede circular a través de ellas. Aquí, no sé, ustedes, los que ya han estado en fábricas trabajando y eso, no sé si han visto de repente se hacen arcos de corriente. Estoy agarrando otro colorcito porque sea más eléctrico, pero este no se nota. De repente se hacen arcos de corriente, ¿sí? En los cableados de alta tensión. Si ustedes se fijan aquí, estas plaquitas de vidrio, de hecho están puestas así como una especie de salvavidas, como de disquitos, precisamente para que puedan aislar estos arquitos de corriente, ¿no? Para que no se deslicen, ya que, bueno, aunque es un material aislante, no va a permitir el paso de corriente, puede llegar a filtrarse electricidad y viajar así por la superficie cuando es alta potencia, ¿no? Entonces la idea de estos circulitos es que si de repente llegara a hacerse arcos, bajara y pues ahora sí como topes, ¿no? Empiece aquí a cortarse y evite avanzar más allá de de este cúmulo, ¿no? De piececillas, ¿sí? Bueno, entonces contábamos que estas piececitas de vidrio, pues al no absorber aguas, pues la vuelve un aislante muy bueno para este tipo de aplicaciones, ¿no? Pues ya saben, aquí se absorbe tantita agua y pues, puede ocasionar un desastre. Bueno, entre los materiales aislantes también está el teflón. Dice, es un polímero dieléctrico resistente a las altas y bajas temperaturas, la electricidad y los químicos. Su punto de fusión se encuentra entre los 350 grados, es flexible, antiadherente y se emplea comúnmente para el recubrimiento de los cables. De hecho, es muy empleado el teflón, sobre todo en la parte externa del cableado, porque pues ese tipo de polímero, aparte de ser aislante, resistente, maleable, pues también permite de repente que se deslice fácilmente. Cuando hacen los cableados, habrán visto que de repente se satura o los huecos por donde pasan llegan a contener una buena cantidad de cables y pues lo que necesitas es que se deslicen fácil, ¿no? Pues los polímeros de tipo como el teflón pues ayudan bastante a eso, ¿no? Es bastante recurrido para eso. También tenemos el caucho. Dice, al ser flexible, poder resistir deformaciones sin romperse, cambios de temperatura y no ser un conductor de energía, es perfecto como un aislante. Está presente en los cableados e instalaciones domésticas. Tanto el caucho natural como el sintético ofrecen funciones dieléctricas. De hecho, el caucho natural es todavía más apreciado que el caucho sintético, pero pues obviamente también cuesta más caro. De hecho, no sé si ustedes por ahí escucharon que en Brasil, incluso Henry Ford compró un pedacito ahí de Brasil para hacer su sembradío de caucho. Bueno, él lo quería para llantas de carros, ¿no? Pero en ese entonces, pues el caucho también ya empezaba a ser de los ideales para el aislamiento de la electricidad. Eran los tiempos de Tesla contra, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Bueno, al rato se me viene el nombre, ¿no? Ah, contra Edison. Edison. Así es, gracias. Era en el tiempo ese de la electrificación de Estados Unidos y todo eso. Entonces estaba muy requerido el uso de ese tipo de material. Y por ahí Henry Ford dijo, ah, pues qué buena idea, voy a meter en Brasil, que tiene condiciones, según él, parecidas a Holanda, que es donde conseguían más el caucho. Aquí lo voy a conseguir con mano de obra más barata y más cerca y todo. Bueno, compró ese pedazo, hizo su ciudad, no me acuerdo cómo se llama, Forlandia o algo así, no me acuerdo. Contrató brasileños para que vieran en su ciudad y todo, solo que empezó a tener problemas porque en su ciudad estaba prohibido tomar
holgazanear, salir así a jugar fútbol y esas cosas que le gustan a los brasileños, todo eso estaba prohibido y pues los brasileños estaban ahí, no les gustó, ya no quisieron trabajar, no sabían darle mantenimiento a los árboles, empezaron a secar y se hizo un desbarajuste ahí con el pobre Ford, ¿no? Que también así como que sonaba medio esclavista es el asunto ese, ¿no? Y bueno, plástico. Dice, el canal de la unión de sus partículas es lo suficientemente delgado como para evitar la liberación de electrones. Es un buen sustituto del caucho como aislante para cables. Los derivados del plástico más usados son el PVC y el nylon. De hecho, pues, al empezar el auge del petróleo, los plásticos empezaron a ser el sustituto casi de todo, casi hasta de la comida, ¿no? De repente hasta comemos plástico. Y pues, como les decía, estaba el auge de la electrificación, llegó también el petróleo por esos tiempos, de repente se dieron cuenta que podían crear este tipo de materiales, dijeron, pues aquí soy. La gran mayoría de las cosas electrónicas contienen elementos de plástico, ¿sí? Más que caucho y todo lo demás, porque pues es más caro, ¿no? Es un gran aislante, les decía, pues es empleado en todo, pero no es tan fino como el caucho, pero bueno, le gana por lo barato, ¿no? Para esto, bueno, tenemos carcasas, cintas de aislar, mangueras, aislantes, tapetes, nuestras mismas suelas de los zapatos, aunque los mejores zapatos pues también son con suela de caucho, ¿no? También el cableado eléctrico, aunque no todos los plásticos son tan buenos, porque pues hay plásticos inflamables, ¿no? Y ahí hay que tener cuidado con eso, porque un plástico flamable de repente se rebasa la corriente en tu cableado y ahí mismo puedes prender todo, ¿no? Bueno, por último tenemos al papel y al cartón. Dice, se utiliza como aislante de bajo costo y se puede emplear en zonas de baja temperatura o voltaje. Aunque estos mismos no es así como que tan buena idea, ¿no? De repente usar papel o cartón, pero sí se emplea. De hecho, sus televisiones, sobre todo las más antiguas, emplean en sus transformadores, emplean aislantes de cartón. Los mismos ventiladores traen entre las ranuras de las, ¿cómo se llama? Bobinas, traen pedacitos de cartón plastificados con, que le dicen papel pescado y cosas así. Eh, Todavía es empleado, va a seguir siendo empleado, pero no es como para todo tipo de aislante para cables o cualquier otro tipo de función, ¿no? De hecho, son los que tienen menor grado de aislamiento eléctrico. Bueno, ¿por qué es importante el uso de aislantes en electricidad? ¿Por qué es importante? ¿Quién tiene así como que una idea? No sé, Giovanna, ¿por qué cree que es importante el uso de los aislantes en la electricidad? Cuénteme, ¿qué piensa? Creo que tiene el micrófono apagado. Ah, ok. Los aislantes, pues para controlar, Para controlar que, controlar que no se la, electrocute, ¿no? sí, la energía en este caso. Bueno, sí, sobre todo más sería manejar, ¿no? Y tener seguridad con el manejo de la electricidad, sobre todo, ¿no? Ujú. Bueno, pues Em, gracias. Sí, a ver, cuéntame. Creo que también es importante para, por ejemplo, para que los cables no se toquen entre sí porque pueden causar cortocircuitos y cosas así. Y para comenzar que tampoco funcione si se cruzan entre dos cables, puede ser que no funcione bien el circuito y hasta que se caliente y pues cause un accidente. Pues sí, así es.
Entonces nos sirve como protección más que nada, ¿no? El aislante, para poder manejar, manipular, pues, conductores de electricidad, ¿no? Parece como que no, pero sí, algo tan sencillo como eso es bastante importante en el manejo de la electricidad y electrónica, ¿no? Sobre todo en la seguridad. Bueno, la resistencia eléctrica, la resistencia, bueno, les decía, los aislantes tienen una resistencia extremadamente grande al paso de la corriente eléctrica, ¿no? Nos sirve eso, sí nos sirve, porque ya, como decía su compañero y su compañera, pues no permite el paso y nos controla, nos aísla, ¿sí? Nos protege. Sin los aislantes, todos andaríamos ahí electrocutados, ¿no? Y habría cortocircuitos por todos lados. Por ahí les comentaba que los aislantes de repente también son vencidos, su capacidad de aislar la electricidad puede de repente no ser la suficiente cuando el voltaje o la corriente es demasiado grande, ¿no? Aunque los electrones dicen, no, no te voy a dejar pasar electrón sobrante, no me vas a excitar, de repente viene un flujo muy grande de corriente o de voltaje y termina importándole poco, ¿no? Le dice, no, que no, y pasa sobre él. ¿Y qué pasa con el aislante? Con electricidad, pues normalmente se funde, ¿no? Se derrite. ¿Por qué? Porque acuérdense que la corriente eléctrica es energía. ¿Y qué dice por ahí una sentencia en la física? Que la energía no se crea ni se destruye, ¿no? Solamente se transforma. Bueno, pues la energía al pasar por un material aislante y vencerlo, pues transforma esa energía en calor. Los electrones al pasar, al forzar, ahora sí, aunque espero que no me bote el video YouTube por decir esto, va a violar a los electrones, va a violar la integridad de los electrones, ¿sí? Los va a deshacer, los va a despedazar, los va, pues prácticamente eso, ¿no? Excitar, los va a sobrecalentar, y pues obviamente eso se transforma en calor y va pues a terminar con el material todo deshecho, ¿no? Bueno, el material aislante, bueno, queremos eso, pero de repente necesitamos, como decía por ahí Giovanna, pues también controlar a la electricidad, que no se vaya que no se salga siempre con la suya, que no pase tan libremente, ¿no? De repente sí queremos electricidad, pero nada más un poquito, ¿no? Para que no nos vaya a afectar con algo por ahí. Queremos corriente, sí, pero poquito, ¿no? Entonces, para eso tenemos los materiales que vamos a clasificar aquí como resistencias o resistencias eléctricas. Bueno, dice, es la propiedad que tienen los cuerpos de oponerse en cierto grado al paso de la corriente eléctrica. En función del valor de esta propiedad, los materiales se clasifican en conductores, semiconductores o aislantes. Bueno, lo que decíamos hace ratito, ¿no? De hecho, todos los materiales tienen cierto grado de resistencia. Les decía desde el principio. De hecho, eso así como que métanselo en la mente porque igual ya es una pregunta de examen y pues es como que algo común que de repente les van a preguntar, ¿no? Sí, si le ponemos cobre no va a tener resistencia, no, sí también tiene resistencia. De hecho, por ahí hay unas tablitas que les voy a enseñar. Eléctricamente, nosotros vamos a marcar a la resistencia con estos dos símbolos, ¿sí? El más común es este, pero en los diagramas eléctricos de programas es muy empleado este cuadrito porque pues obviamente es más fácil de dibujar, ¿no? Aunque casi en todos lados lo vas a ver así, ¿sí? Así que por ahí anótenlo y métanlo en su memoria fotográfica, porque ustedes como mecatrónicos que viven entre la electrónica, la mecánica y la computación, van a necesitar, o más bien van a estar súper familiarizados con esto, ¿sí? Lo van a ver hasta en la sopa. Bueno, dice,
Espérame tantito, es que los controles se me ponen aquí y me estorban. Dice, la resistencia de un conductor depende de la longitud del mismo, de su sección, perdón, y del material con el que está fabricado, mediante las siguientes expresiones. Bueno, esto nada más es como para que sepan, ¿no? De hecho, aquí, esto es lo que les decía que viene con incluso con los conductores. Va a depender del diámetro o sección de tu material, de la distancia de ese material y de la resistividad que tiene ese material, ¿sí? Lo que va a aumentar la resistencia de tu componente. Bueno, algunos términos para que entremos más o menos en sintonía. Dice resistividad. Es la constante de proporcionalidad. R se denomina resistividad, que depende del material con que está fabricado el conductor y de la temperatura. A la inversa de la resistividad se le denomina conductividad, ¿sí? Los múltiplos del omega es el símbolo de la resistencia. De hecho, también anótenlo ahí, pónganle ahí ¿cómo se llama? Un asterisco y pónganle omega, es el símbolo de la resistencia. Son el kiloohm o kiloohmio, sobre todo los españoles, que es K ohms, que representa o equivale a 1000. El megaohmio o megaohm, que es M ohms, que equivale a 1000 kilos, es decir, sería 1.000.000, ¿no? Y bueno, por ahí está también el gigaohm, pero casi no es utilizado el gigaohm, prácticamente es una resistencia infinita. Bueno, ¿de qué están hechas las resistencias? A nosotros nos interesa el material resistivo, porque como les decía, en los circuitos electrónicos, el material resistivo va a ser el que nos va a servir para, hagan de cuenta, disminuir la corriente, ¿no? Hay dispositivos que si yo tengo una fuente de corriente, y ahorita no se preocupen tanto por entender, nada más para explicar. Tenemos una fuente de corriente que tiene 5 amperes y mi dispositivo no puede soportar esos 5 amperes, nada más necesita como 10 miliamperes, pues necesito algo que le reduzca esa corriente hacia él, ¿no? Para eso, obviamente, utilizamos las resistencias. Las resistencias, hagan de cuenta que es como en un tubo de agua, una reducción. Es más, voy a agarrar mi pizarrón. Por cierto, aquí, pasándome de este lado, ahí en la parte de arribita de donde ven las imágenes de todos sus compañeros, por ahí hay una que, no sé si se ve en mi mano, tiene una pantallita blanca. De hecho dice Mario Matías Pérez Roque, es el Zoom de mi hijo. Aquí está mi pizarrón, que lo vamos a estar utilizando más al ratito, ¿no? Pero bueno, ahorita va a servir para ejemplificar la resistencia. Que bien, lo que no me da es el micrófono. Espérame tantito. Profe, ya solo le queda 1 minuto. Bueno, voy a renovar entonces la conexión y nos conectamos otra vez. ¿Sale?